Nuestro invitado de hoy es Guido Agostinelli, es economista de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, además es economista de la UNDAB, docente de la UNDAB, es autor de un libro que fue sumamente promovido y lástima que muchos de los que tenían que votar no llegaron a tiempo a leerlo, porque era una gran advertencia hace poco más de un año, Falacias Libertarias. Hemos hecho notas nosotros, porque muchas de las cosas que están pasando fueron advertidas, ¿no? Y bueno, lamentablemente, esa frase de Bonavena de que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado, ¿no? Guido, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por De invitarme. paso, podríamos comentar, antes de introducirnos en nuestros temas, hay un libro aquí que es tu nuevo libro, justamente. Sí, salió este fin de semana, que se Bien. llama Experimento Libertario, Bueno. así que bueno, ahí es un lindo recorrido por todos los experimentos libertarios que se dieron a lo largo del mundo. Ujú. Y también incluso acá en Argentina, que se sabe poco, hay 2 intendencias libertarias en Córdoba, así que Ajá. también fui a hablar con los intendentes Sí. cordobeses. Y a su vez también tiene desde ya renovadas falacias, o sea que terminamos incorporando parte de lo de falacias, porque bueno, Milei nos da material todo el tiempo, Ujú. así que incorporamos todo eso en este nuevo libro, y también los modelos, no solamente los experimentos libertarios, sino los modelos que toma Milei en el mundo, que bueno, como el de Singapur, Irlanda, entre otros. Que en general son desmentidos inclusive por los autores de esas teorías, ¿no? Es decir, o por los economistas de los que uno... economistas de derecha que dicen, no, este no es el camino, ¿no? Es decir, hay mucha desmentida. Pero en realidad la invitación de hoy tiene que ver porque nosotros tratamos semanalmente geopolítica y tratamos de entrevistar gente que está en el país que abordamos o con la problemática que abordamos, y surgió en el último tiempo como una cosa alternativa fantástica que son los BRICS, ¿sí? Y nadie sabe que todavía los BRICS no tienen ni siquiera estructura orgánica, ¿no? Es un acuerdo de palabra, podríamos decir, entre países que ni siquiera tienen economías parecidas o equivalentes, ¿no? Pero bueno, como te decía antes de entrar al estudio, Guido, de los 5 iniciales de los BRICS, ¿sí? 4 están entre los primeros 10 países del mundo, lo cual hace pensar de que esta iniciativa va a prosperar, porque Estados Unidos también está en una carrera descendente, y me parece que no va a surgir solamente el BRICS, sino hay otras asociaciones internacionales que quizás tengan más cariz, menos político y más económico, como los países del sudeste asiático. ¿Coincidís más o menos con este preámbulo del tema? Sí, totalmente. A mí lo que me parece con los BRICS, y un poco que ya ahí esbozó algo Trump, es que justamente si uno une el PBI de cada uno de estos países del BRICS, superan a Estados Unidos, con lo cual si se empieza a comercializar en forma bien marcada, si bien tienen acuerdos para comercializar entre ellos, por ejemplo, entre China y Rusia, no tienen que pasar necesariamente por el dólar. Si ellos logran, como bien vos marcabas, formalizar esta cuestión, lo que va a permitir es que si ellos empiezan a intercambiar sin el dólar, va a ser un golpe muy duro para el dólar, y si eso queda institucionalizado, ¿no? Por eso la importancia, digamos, de haber quedado afuera de esa posibilidad en Argentina. Ustedes se acuerdan, con el cierre de la gestión anterior, para las importaciones, por ejemplo, se podían pagar en moneda china. De hecho, te habilitaban más rápidamente las importaciones si lo hacías con moneda china en vez de con moneda norteamericana. Así Inclusive también se estaba avanzando bastante en el intercambio entre pesos y reales, ¿no? Sí, Para sí. todo lo que era comercio. No Eso se pasar por el puede, dólar. eso se puede. Hoy en día se pueden pagar las importaciones con reales o con pesos, cualquiera de los dos casos, y creo que eso es algo positivo, porque estamos pensando que no es solamente para darle un golpe a Estados Unidos, es porque realmente es más práctico que no haya un intercambio más, porque ya sabemos que siempre hay compra y venta de Totalmente. una moneda, y siempre terminas perdiendo cuando haces mucha compra-venta, ¿no? Sumo algo, discúlpame Guido, que hablamos con Hugo, uno de los indicios donde también el dólar tiende a perder es en este nuevo acuerdo que tuvieron Rusia con Irán. Es que vos con la tarjeta de crédito a Teherán, la tarjeta rusa, sacás
la moneda local y viceversa, ¿no? Lo cual desplaza al dólar y, en segundo término, el SWIFT. El SWIFT, que es el código, digamos, económico por el cual todas las transacciones mundiales tienen que pasar por el dólar, bueno, empieza a perder también pie. Lo cual, a ver, no es porque Estados Unidos produzca menos o porque su economía esté dañada, sino porque la deuda externa de Estados Unidos pasa a ser papel pintado. No, sí, exacto. Aparte, ahí lo que tenemos que ver es que también va a haber una reacción de Estados Unidos, ¿no? No esperemos que caiga el dólar y que Estados Unidos esté ahí pasivo. Justamente ya se empieza a ver algunas declaraciones de Trump diciendo, bueno, ok, si empiezan a comercializar todo sin el dólar, bueno, va a haber represalias económicas a los países que hagan eso, como ocurre con los autos chinos, y ahora está incorporando otros productos más de China para subirles el arancel. Entonces, en la medida, aparentemente hay una amenaza ahí de Trump, vamos a ver cuando asuma, de, bueno, ok, si los países empiezan a comercializar con otras monedas, empezar a subir los aranceles de esos países. Lo cual es caer un poco en una trampa, ¿no? Porque, en definitiva, si él exacerba esa política, lo que va a hacer también quizás sea acelerar ese proceso. Entonces, ahí hay que ver cómo se da esa medición de fuerza, ¿no? Y también, no solamente acelerar el proceso, sino que también puede venir alguna represalia por parte de los países que la sufran, porque un país poderoso como China, que exporta bastante a los Estados Unidos, también puede restringir algunas cosas o puede cobrar determinadas cosas extras. Aparte, China es acreedora de los bonos del Estado de Estados Unidos. Es decir, que si pide el cambio, que no lo va a hacer, por supuesto, porque va en contra también de China, pero digo, es un factor de poder y de presión muy fuerte. Sí, China generalmente tiene una actitud, bueno, y si ustedes hablaron con expertos que estudian puntualmente China, yo estudio bastante en general, van a ver que tiene una posición generalmente más pasiva, ¿no? Sí, totalmente. O sea, deja como que transcurra el tiempo, porque ellos saben que, primero, que tienen al Partido Comunista a la cabeza y que les permite perdurar en el tiempo, no se van a dejar arrastrar por estos 4 años de Trump, que nada más va a tener 4 porque no va a poder reelegir. Entonces me parece que China puede tomar una posición más pasiva, porque le sirve a Estados Unidos, porque es un mercado enorme para colocar sus productos, ¿no? Entonces me parece que la confrontación tampoco le sirve a China, me parece que así como está bien, viene creciendo a pasos firmes. Y bueno, en definitiva hay que ver cómo termina esta cuestión. Acordémonos que igual el activo libre de riesgo sigue siendo emitido por Estados Unidos, que son los bonos del Tesoro norteamericano. Por ende, hasta que no cambie ese paradigma, va a ser difícil avisorar que Estados Unidos esté cayendo, ¿no? Efectivamente, digo porque hace muchos años que se viene diciendo esto y no ocurre. Entonces alguno puede decir, che, bueno, ¿qué pasa? No, bueno, todavía el activo libre de riesgo, o sea, para que lo entendamos todos, el activo con el cual vos armás una cartera y decís, en este no tengo riesgo de que haya default, en este 100% seguro me lo pagan, es el activo, el bono norteamericano. Ahora, 2 o 3 preguntas por ahí juntadas en una, por ahí soy medio desordenado preguntándote, pero pensaba en el proceso proteccionista de los Estados Unidos que inició Trump en su momento, que no lo interrumpió Biden del todo, lo continuó de alguna manera. Pero hay algunos artículos, yo te voy a poner un artículo X que en algún momento hace unos cuantos años estuve familiarizado con eso, palos de golf, por ejemplo. Algunas marcas estadounidenses... Hoy pasaron a la fama por otra cosa. Pero no eran los buenos. Se ve que no eran los buenos porque fíjate que se partió la cabeza de alguien. Partieron. Pero, por ejemplo, los buenos, marcas buenas, se producían en los Estados Unidos. Había las truchas con la misma marca, el mismo logo, se producían en China, pero resulta que después los buenos, con el proceso de globalizador, se empezaron a producir también en China y con una excelente calidad, donde no se notaba cuáles eran los yanquis y cuáles eran los chinos. Digo, esas fábricas, ¿qué interés pueden tener en volver a centralizar su producción en los Estados Unidos? Te pongo el tema ese particularmente porque lo conocí en su momento de cerca, pero son infinidad todos los artículos, zapatillas, lo que quiera, las marcas más grandes. Puedo completar tu pregunta, pues es muy interesante, porque hay que producirlas con salarios norteamericanos. Ese es el y encima con una política anti-inmigratoria, lo cual queda como protagonista el laburante norteamericano que quiere cobrar bien. Bueno, entonces, ahí venía la segunda parte de la pregunta, tal cual, bien, sí. A ver,
Ahí hay algo interesante con respecto a China, me parece que hay que destacar. Estamos un poco en esta ola de buscar eficientizar todo, ¿no? Que queremos la eficiencia en todo, ¿no? Si realmente nosotros lo llevamos al extremo eso, tal como plantea nuestro presidente, lo que tendríamos que hacer es prácticamente importar casi todos los productos de China, Claro. porque son los más eficientes. O sea que ya eficientes en términos de costo. Sí. Entonces, a mí lo que me parece con respecto a Estados Unidos, ojo que en muchos de esos casos, lo digo por las grandes fábricas, en realidad son los proveedores mismos que están en China, no es que es la fábrica misma que se instala. Claro. Ojo, porque vos cuando instalás una empresa de cero en China, por lo general lo tenés, digamos, atrás de la nuca al Estado chino. O sea, realmente tenés un control muy férreo. Entonces, muchas veces lo que hacen estas empresas norteamericanas es abastecerse con proveedores chinos. Entonces, ahí sí, bueno, ok, dicen, no, pero no podés importar este determinado bien o te pongo un arancel determinado, obviamente van a sacar los costos para hacerlo en Estados Unidos, los precios van a quedar más altos y el producto va a quedar no competitivo. Claro. Entonces, ahí está el problema, no se entiende cómo se va a desentrañar esta cuestión, ¿no? O sea, uno piensa en un teléfono inteligente que ya son caros, hecho se me ocurre la primera marca, la manzanita, agarra y dice, bueno, Mira, ahora... como no hace publicidad acá, podés nombrar. Bueno, está en Apple, sí, claro, no, pero digo, entonces, ahí cuál es el tema. Bueno, ok, se van a producir todo, absolutamente todo en Estados Unidos. Suena un poco inverosímil, aparte también lo que es la extracción de las materias primas, tiene una mayor cercanía a lo que es China que lo que es Estados Unidos, y entonces sonaría, si uno ya paga, de hecho el último modelo de Apple ya está a $1.500, o sea, imagínate cuánto se va a pagar un teléfono celular. Y te sumo una complejidad adicional. África está en un proceso de pegar el grito, de decir basta, no me saquen más cosas. Muchos de esos productos, en el caso de los teléfonos celulares, el producto básico viene de África. Ya per se va a aumentar porque, bueno, los africanos quieren vivir bien, ¿no? Es decir, hay un proceso de libertad, de liberalización. Digo, estamos en un panorama bastante complejo, ¿no? Y cuando estábamos preparando con Hugo la previa del programa, se me ocurrió ir a buscar los bloques económicos internacionales como recurso intelectual histórico de acuerdos anteriores que hoy están en baja, porque, a ver, la Unión Europea está con una sumisión y con una dependencia de la economía norteamericana y sobre todo de energía. Hoy estamos tratando en otro programa el tema Alemania. Están sumamente distorsionados los costos porque el costo del gas, de la energía, es terrible para ellos. Entonces la Unión Europea está más o menos decadente. El Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, ya Trump dijo que quería cobrarle a México aranceles diferenciados. El Mercosur está en un... la presidenta Sheinbaum respondió con fuerza también, Claro, ¿no? claro. Bueno, porque nadie en este momento va a dejar o va a retroceder un paso atrás para nada, ¿no? Me parece que la complejidad internacional es evidente. El Mercosur está más o menos paralizado porque hay factores. Lula quiere seguir siendo el líder, me parece bien, es el país más grande de la región, pero bueno, tenemos acá un presidente que se opone a eso. O sea, rumores de salida de Argentina. Sí, quiere, es una expresión de deseo, esperemos que no la haga. Después tenemos una cosa que sí me parece que está en pleno desarrollo, que son la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocido como ASEAN, que me parece que es la rémora de lo que fue en algún momento el sudeste asiático, los tigres asiáticos, que está en plena evolución. Vietnam tiene una interesante producción, Filipinas más o menos está en conflicto político todo el tiempo, Tailandia e Indonesia son países que tienen una gran producción, así que está en proceso de evolución, a pesar de que fue creado en el 67, yo no sabía, este dato lo encuentro acá. Después tenemos la Comunidad Andina. Es una comunidad a la que quiso participar Macri en su momento. El acuerdo de asociación transpacífico que Japón, Australia, México, Canadá y Chile, no sé qué incidencia tiene en la economía internacional. La comunidad de estados independientes, que esto sí tiene que ver ahí cómo está desarrollándose Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, con una fuerte imbricación con los países de Europa, ¿no? Porque tiene influencia. Rusia pertenece a los dos continentes, Bielorrusia quiere pertenecer a la Unión Europea, Kazajistán, bueno, con conflictos internos. La Unión Africana, que está en pleno proceso de evolución, se fundó en el 2001, es muy, muy joven.
La Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, ni me acordaba que existía. El Consejo de Cooperación del Golfo, acá empieza a tener otra relación compleja. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, bueno, todos estos países, Bahrein, Kuwait, no se llevan bien, está claro. Arabia Saudita acaba de hacer un acuerdo con Irán, cambió el eje, ¿sí? Y es uno de los productores si no el productor más importante de petróleo. Los BRICS ya los nombramos, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es China, Rusia, India, Pakistán y otros países del Asia Central, y la Asociación Europea de Libre Comercio, que es países que parece no tuviesen demasiada incidencia: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y es vieja, es de 1960. Yo supongo que debe ser de alcance ahí muy regional. Sí, están todas dentro de todo Europa, esto, ¿no? Fuera de los BRICS, la Unión Europea, no sé, y bueno, y el tratado, sí, Canadá, Estados Unidos, México, parece que no cumplieron su misión y están en decadencia. Es decir, ¿pensás que puede haber un reacomodamiento internacional? Sí, siempre es una probabilidad. A mí me parece que perdieron fuerza, por esto que mencionábamos antes, de la hegemonía china. A mí lo que me parece es que China un poco está barriendo con todas estos bloques. Vamos a decir, los más beneficiados de estos bloques son los que están asociados con China. Uh-huh. China está dispuesta a comercializar con todo el mundo. China prácticamente la mayoría de los bienes los hace más barato que en el resto del mundo. Uh-huh. Entonces se hace muy difícil, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ok, se asocian tal y tal otro país que no tiene vínculo con China, entonces termina perdiendo un poco de fuerza. En lo que sí veo más expectativa es, como dijimos, la cuestión africana, está claro, ¿no? Uh-huh. Que ellos tienen los recursos y hay que tener en cuenta también que en África está pesando más fuerte lo que es la incidencia china que la norteamericana, lo cual eso me pareció bastante inteligente en términos del gobierno chino, por eso digo que tiene una perspectiva más a largo plazo, más a futuro, porque justamente son las materias primas que son tan importantes, bueno, como en Argentina, Chile y Bolivia, que tenemos el litio, que también es otro factor importante de cara al futuro, ¿no? Alguna vez hace años, un economista contaba en términos, en una cena de amigos, ¿no? Hablaba de los criterios de la economía y identificaba a Estados Unidos con el viejo Ucha, ¿no? Con quiero todo para mí, ir a rapiñar todo lo que se pueda, etcétera, y hacía referencia a que China era como una teoría, creo, me parece que francesa de la economía, el tipo generoso, el dar para recibir, dar, pero que encerraba un afán especulativo, inclusive. No sé si lo podríamos definir simplemente como algo así, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, total. No. Que de golpe totalmente viene y te instala un puerto, como hizo en Perú, o como nos perdimos nosotros en Bahía Blanca, que había una inversión prevista de 20.000 millones de dólares, que después de 20 años nos quedaba a nosotros ya después con toda la inversión hecha por ellos. Claro, no, eso no solamente acá, sino ellos lo que tienen es una visión a nivel general. Yo estuve hace poco en El Salvador, por ejemplo, y la Biblioteca Nacional de ahí de El Salvador, que está en el centro de San Salvador, de la capital, está hecho con capitales chinos, y fue apenas asumió Bukele, que se especulaba que como Bukele no estaba para nada alineado con China, que iban a dar marcha atrás, y los chinos dijeron, no, vos lo tenés a disposición, viajó Bukele, le dieron los fondos. O sea que en realidad hay un poco lo que dijo Milei hace poco, que me parece que, a ver, yo me la paso desmintiendo falacias de Milei, pero creo que en eso le vamos a creer, que es que justamente dijo, mirá, los chinos son bastante pragmáticos, ¿no? Mientras ellos quieren que no los molesten. Y en un punto creo que eso refleja un poco la realidad de lo que habrá visto también él, por lo cual se aprendió, lo que pasa es que aprendió ya siendo presidente, una lástima, pero que aprendió que evidentemente China no es un cuco comunista, que ellos se organizan de esa manera, la organización china desde ya es muy particular y va desde los municipios, las provincias, hasta el Estado, o sea que no, y a su vez así es como es elegido Xi Jinping y como renuevan las autoridades, ¿no? Claro, tenemos que ir a la pausa, me quedo con algo que decías recién, porque digo, aprendió siendo presidente, pero qué poca formación o cuánta cerrazón ideológica tiene que haber en determinadas tomas de decisiones para no haber visto todo lo que podía hacer China, ¿no? Y todo el proceso y lo que ha hecho China con inversiones en otros países, ¿no? Porque, porque no es pragmático en lo político, nada más. Es un odiador. Bueno, vamos a la pausa. Dale, enseguida seguimos.
si no están sucios. Muchos sinónimos para denominar al dinero, ¿no? Esto lo cuenta Adrián Goizueta. Es muchas veces nombrar el dinero para terminar en el trueque. La verdad que estamos Sí, ¿no? en el horno. Sí, y para no tener el dinero, justamente. Bueno, ya ¿no? que estamos hablando de dinero, me gustaría preguntarle a Guido, está Sí. con nosotros Guido Agostinelli. Hay muchas instituciones internacionales que funcionan como una especie de banco, ¿no? Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Si no es banco, es porque fija pautas de comercio. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, el G20, que funciona a veces como el de los tamiz. BRICS está formándose, ¿no? Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Nueva Alianza para el Desarrollo de África, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, bueno, y debe haber otro montón de instituciones que cubren necesidades financieras de diferente orden, sin, entre comillas lo digo, sin fines de lucro. ¿Quién puede hablar de sin fines de lucro con el Fondo Monetario Internacional cuando el Fondo Monetario Internacional es prácticamente Estados Unidos quien decide, ¿sí? ¿Son en realidad estas instituciones para facilitar el desarrollo o para estar agarrado de... Bueno, de ahí, sí, ¿no? Tener agarrados los países y dominarlos. Sí, yo justo hace unos meses estuve en la reunión anual del FMI. Argentina es su principal deudor, o sea que ellos están bastante interesados en que en teoría paguemos, ¿no? O sea, eso aparentemente es lo que estarían diciendo. Y ellos lo que aparentemente ahora también están tratando es de volver a dar un préstamo a la Argentina para que pueda salir del cepo y demás. ¿Cuál sería el interés del Fondo Monetario en darnos? Bueno, el interés es que liberaríamos el cepo y eso para ellos es como tiene que funcionar una economía de mercado, o sea, sin cepo, sin restricciones cambiarias. ¿Se utilizarían esos dólares? Se habla de 15.000. Sí, de 15.000. ¿Se utilizarían para abastecer a la gente? Alcanza seguramente para todos los que saldrían a comprar dólares. Sí, eso... El problema de estas cosas, por eso no alcanzaron los casi 50.000, porque al final no se terminaron de dar los 50.000 enteros, sino 40 y pico. Lo que quiero decir es, cuando hay sed de dólar, y ya lo sabemos en Argentina, nunca alcanza. Porque no tenemos esto porque no alcanza, da para charlarlo largo y tendido, pero quiero decir, no alcanza porque tenemos una economía extranjerizada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vos tenés las principales empresas que te abastecen de alimentos, los supermercados y demás, que son capitales internacionales, giran divisas y en algún momento ya toda la economía, si empieza a funcionar, no alcanza para abastecer los dólares. O sea que Argentina es una economía que sin cepo es complejo, más con este nivel de reserva. Entonces, ¿qué es lo que propone el FMI? Es bueno, ok, yo te doy esto para salir del cepo y después el tipo de cambio que lo determina el mercado. Entonces ahí está el problema, ¿no? ¿A dónde se va el tipo de cambio? Bueno, a ver, ya que estamos hablando, yo no quiero personalizar o puntualizar a Argentina porque en realidad me parece que el análisis geopolítico es lo que nos va a dar, pero todas estas instituciones están formadas de buena fe, algunas no, están financiadas por quién. Es decir, el mundo en este momento, qué sé yo, cualquier país de cualquier lado del mundo puede recurrir a un banco internacional de estos de fomento y no estar dependiendo de las indicaciones que le den. No, a mí me parece que inicialmente se crearon de buena fe, pero esa es mi percepción. De hecho, el FMI fue una idea impulsada por Keynes, justamente para cuando vos tenés que entrar en déficit porque tenés que hacer más gasto para reactivar tu economía, está el prestador de última instancia que te los da. Ahora después, lógicamente, estos organismos son cooptados por los países que mejor los representan o que tienen más incidencia en su representación, como bien vos marcabas, del FMI de Estados Unidos, pero que también participa Europa, tienen directores todos los países e incluso también es parte Argentina, ¿no? Por lo cual a veces con esos repagos que hace el FMI de pagos de deuda de otros países, obtiene algo de fondos, muy poquito, pero obtiene. Lo que quiero decir es,
Me parece que el FMI después termina siendo un instrumento funcional a los principales países Sí. que lo dominan, pero yo creo que inicialmente... De su estructura económica pasa a ser una estructura política. Sí, totalmente. De dominación totalmente. política. No, aparte porque siempre la recomendación es la misma, siempre la recomendación es el ajuste. De hecho hay muy buenos textos de Stiglitz donde habla de los ajustes que le han propuesto a Asia, incluso sin necesitar ajuste. O sea que también lo que hace el FMI en algunos puntos es, ok, si vos no vas a pedirle, hace que vayas a pedirle, porque te dice, bueno, ok, vení, que te abrimos el comercio internacional, te tenés que abrir más, necesitas fondos, para después pedirles ajuste económico. O sea que la lógica del ajuste. Hablaste de un país que en crecimiento y entrar en déficit fiscal para poder crecer. Y ¿Qué es lo que hace el 80% de los países? Claro, exactamente, a eso iba. Ahora, curiosamente, me fui a investigar, por supuesto no al Banco Mundial, y encontré que Estados Unidos tiene un déficit fiscal del 6%, lo cual en la economía norteamericana es un dineral, es un Del año volumen. 2000 que está en déficit en Estados Unidos. Bueno, la Argentina en un 3%, más o menos, y después es muy difícil entrar en otros países a averiguar cuál es el déficit fiscal. Yo intuyo que Japón es un país que tiene un gran déficit fiscal, es el segundo en el mundo, pero no existe el dato. No está el 5, el 5,5. Yo te recomiendo, recopila varias fuentes, datosmacro.com, ahí puedes tirar por déficit fiscal y te dice la mayoría de los países. Italia y Francia tampoco publicitan, son difíciles de encontrar. No, pero seguro con déficit. Porque son países que tienen déficit fiscal afianzado desde hace mucho, porque es la única forma de crecer. Es El cierto que 20 la economía no se puede medir o comparar con la economía familiar, pero cuando vos tenés que comprar un televisor y no tenés toda la guita, vas con la tarjeta de crédito y lo compras en cuotas, entrás en déficit fiscal con vos mismo. Es decir, no hay otra forma de crecer y de asumir las necesidades si no es con déficit fiscal. Sí, en momentos de depresión sí, a ver qué era lo que sugería Keynes. Te decía, bueno, ok, en los momentos en los que vos estás creciendo, sí tendés al superávit. O sea, ahí ordená, porque vos no necesitas sobreestimular la economía, sino que la economía ya marcha sobre ruedas. Entonces ahí podés soltar el pie del acelerador. Que eso es lo que en Argentina quizás no entendimos y en tantos otros países no pasa. A ver, Singapur, ¿qué fue lo que pasó? Por poner un ejemplo de Milei. 2020 y 2021 entraron en déficit fiscal y ahora está en superávit, muy leve, pero superávit al fin. Entonces lo que quiero decir es, son países que en el 2020 prácticamente todo el mundo, todos los países del mundo entraron en déficit fiscal. Y después de ese 20% tiene superávit, vas a ver que son islas de Oceanía, o sea, son realmente, si lo medimos en términos de PBI, y debes estar cerca del 99% del PBI mundial está en una economía con déficit. Claro. Guido, estamos evidentemente no solamente en lo económico, sino también en lo político, en un periodo medio raro, medio confuso, medio vidrioso. Yo dije acá varias veces, tengo la sensación de estar viviendo como entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a lo que leí, ¿no? Esa sensación de incertidumbre, de caos económico, y que no sabemos dónde va a terminar. ¿Tenés alguna mirada con respecto a qué va a emerger, qué va a caer, cómo se va a ir desarrollando la economía a nivel mundial? Sí, a mí me parece que a nivel mundial, y por eso pienso que Milei es atractivo para algunos sectores a nivel internacional incluso, me parece que hay, y en esto concuerdo con el análisis que hizo, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que había una insatisfacción democrática. Yo eso lo creo totalmente, ¿no? Esa insatisfacción democrática lo que hace es que las distintas personas del mundo lo que hacen es elegir a personajes que en realidad lo que hacen es agravar la situación, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que el sistema capitalista evidentemente se está encontrando sus limitantes. ¿Por qué? Y bueno, porque no podemos ni siquiera consumir lo que producimos, porque no podemos desarrollar un crecimiento del salario. Fíjense en España lo que está pasando con la vivienda. En fin, hasta el mundo, hasta los países centralizados están teniendo problemas serios para que la población viva medianamente bien. Entonces, al encontrar esos problemas, ¿qué es lo que ocurre? La población, por lo general, le culpa a los políticos de este problema. Para mí el problema no son los políticos, por más que haya políticos son desastrosos en todos lados, digo, para mí la culpa es sistémica, es un problema de sistema, ¿no? Cada vez está más concentrada la riqueza, esa concentración de riqueza que a su vez se traslada a lugares para no pagar impuestos. El capital es esencialmente corrupto, digamos, ¿no? Exacto. Y aparte se traslada de lugar en lugar, paraísos fiscales para no pagar impuestos, entonces desfinancian a los estados, la gente tiene peores servicios, le cuesta más llegar a fin de mes, no solamente acá,
acá en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces lo que ocurre es, bueno, ok, están desesperados, votan a un político outsider, como será el caso de Milei y lo que fuera. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en función de que después de ver lo que pasa con Milei, que va a ser agravar estas consecuencias? Pues ese es el problema. Tratamos de buscar una salvación, o sea, agarramos salvavidas que en realidad te hunde. Ahora, nosotros hoy, por ejemplo, hablábamos con una persona en Alemania, te comentaba antes Larry, y comentó algunas cosas sumamente interesantes, que les resulta muy costoso proveerse de energía a través del carbón, ¿no? Por la extracción, etcétera. Pero resulta que el gas ahora ya no lo traen más de Rusia, porque bueno, sabemos que el gasoducto, el Nord Stream, está inutilizado en este momento por el conflicto de Rusia con la OTAN, y ellos en Alemania y en algunos otros países están empezando a cuestionar ese apoyo alemán. Están en Francia también, en Italia, en varios países. No sé si vos, que estás viajando bastante, estuviste hace poco en Europa un tiempito, si pudiste vislumbrar algo de eso, como que están cuestionando ese apoyo de Alemania a la OTAN. La burguesía, sobre todo la burguesía exactamente, está cuestionándolo, porque piensan que se está perdiendo mucho así, que el tema del gas los está complicando demasiado. Eso nos mete en un tema que es esencialmente político, ¿no? Es decir, no estrictamente económico. Por esto la conjunción y el choque, ¿no? Digamos que lo que él dice es: la burguesía, que es la capitalista, es la que cuestiona también este sistema ultraliberal, que le produce un desacomodamiento de clases inclusive, ¿sí? De la clase baja también, porque les crea un problema. ¿Va a pasar algo que emerja desde esos centros de poder internacional? Alemania es uno de esos centros, ¿no? Sí, a mí me parece que justamente, y llevando al extremo con el libertario, el capital necesita un orden, y el capital necesita que ese orden lo dé el Estado. Eso es algo que es en el mismo origen del capitalismo. ¿Qué es lo que pasó en Alemania y lo que pasa en Europa? Que se dio un desorden producto de tratar de sancionar a Rusia, cuyo interesado principal era Estados Unidos. Ahora, entonces, pero esto no es la primera vez que ocurre, No. que ocurren conflictos en Europa por presión de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece lógico que la burguesía alemana esté en contra de eso, y me parece lógico incluso que, por extrapolarlo a lo que estamos viviendo acá, lo mismo, me parece lógico que haya tensiones dentro de las pymes o de la burguesía, o quien tiene una mediana empresa, para que no se trate de trasladar toda la ganancia a las grandes transnacionales, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso va a ser lógico, y liberando todo el mercado, que esto es lo que tratamos de entender de lo que pasa acá y lo que puede ocurrir en otros lugares, los que se benefician siempre son los más fuertes, ¿no? Claro. O sea, la misma esencia de la competencia está su propia destrucción. O sea, uno compiten entre empresas justamente, y lo que hacen es tratar de destruir al lado para después concentrar el poder, porque eso es lo que te genera ahora las empresas en Alemania, por ejemplo, en este momento están despidiendo gente, cuando fue en una crisis tremenda como fue lo de la pandemia, que el mismo país está bien, era el Estado administrado por otro gobierno, el de Merkel, que estuvo apoyando y gestionando créditos de la Unión Europea por 750.000 millones de euros en su momento, para proteger a las empresas y que no sean chupadas por los grupos inversores, ¿no? Claro. Como Lufthansa y algunas otras. Sí, eso, por eso podrían ser políticas que solventen la situación en el corto plazo, pero me parece que hay un problema más de trasfondo, que es justamente que el capitalismo, así como está planteado, es inconsistente y nos va a llevar a estas contradicciones. Va a haber algún país que va a poder hacer algo un poco mejor, alguno un poco peor, pero en definitiva estamos todos arrastrados por un barco en el cual están muy concentrados. ¿Y hay alternativa al capitalismo? No, yo creo, ¿se vislumbra alguna? Porque una de las cosas también que discutimos mucho en los ámbitos periodísticos, y yo siempre lo he nombrado hasta el cansancio, a Enzo Traverso, un pensador, un filósofo italiano, que dice que, bueno, la academia, que debería ser la encargada de tirar las ideas, está más preocupada por ser panelista de televisión que por tirar alguna idea. Digo, ¿hay alternativas que se están vislumbrando en el ámbito académico de la economía? No. O te pregunto también, vos venís de la economía, pero te pregunto, la conjunción de la multidisciplina, economía, política, justicia, así, digamos,
tiene que debatir esto? A mí, sí, desde ya eso es algo que hay que debatir. Alternativas, podemos mencionar varias. Yo hay muchas que menciono en mis redes sociales, que está el caso de Yugoslavia, por ejemplo, de la autogestión, que básicamente, para contarlo rápidamente, lo que hacían es que la creación de empresas tenían que ser mediante cooperativas. Ajá. Entonces se llamaba socialismo de mercado. Sí, pero también lo podrías, hecho, hay socialistas que lo critican y dicen, en realidad eso no es socialismo, capitalismo. Bueno, pongámosle el primer nombre, pongamos el nombre que querramos, pero lo que quiero decir es, si vos haces que la generación de empresas se haga mediante la unión de los trabajadores y no haya un dueño capitalista que, a su vez, que tampoco está mal que haya un dueño capitalista, pero insisto, la cuestión es que no sea una transnacional que fije domicilio en un paraíso fiscal. Entonces esas son las cosas que distorsionan. Pero el modelo autogestivo fue el modelo que de Yugoslavia fue el segundo país que más creció en el mundo en ese momento. Solamente superado por Japón en la época de Tito. Pensaba en la experiencia en Israel de los kibbutz, ¿no? Que de alguna manera fueron experiencias cooperativas, en su momento agrícolas, pero que después incorporaron... Hay una estructura mejor en Israel que se llama Moshav, que son aldeas donde las parcelas son propiedad de las personas, pero la producción, el sembrado y la comercialización es en conjunto, en forma cooperativa. Ahora, igual tienen debilidades, también esto quiero decir, lo de Yugoslavia tiene debilidades, ¿por qué? Porque, ¿qué haces, por ejemplo, con los bienes de capital? ¿Qué fue lo que le pasó a Yugoslavia? Bueno, tasa de interés negativa para que sean más productivos, entonces vos compras más maquinaria. Bueno, empezaron a tener problemas del desempleo, porque no tenías ningún atractivo a contratar más personal y dividir tu producción con otro. Estás hablando de una cuestión muy actual que es la tecnología. Por eso, lo que digo es, por eso no es que son modelos infalibles y por eso hay que discutirlo. Y así como digo lo de Yugoslavia, te puedo decir pero tampoco el modelo chino en ese orden, porque si vos tenés 700 millones de tipos laburando, pero incluís, 700 millones dije porque es lo que salieron de la pobreza en China. Sí. Pero si vos a eso le agregás tecnología, la mitad sobra. Bueno, pues, ¿y cómo haces para asumir como Estado eso? Hay que pensar en las palabras de Néstor Kirchner, ¿no? La gente adentro. La gente adentro. La renta universal. Digamos, pensar... La economía, me estoy yendo a otro tema, yo lo sé, ¿no? Y nos quedan muy pocos minutos, pero la economía no es una ciencia dura, es una ciencia humana. Totalmente. Y como ciencia humanística, digamos, donde lo central es el hombre, me parece que hay que pensar en función de eso. Entonces, en función de eso vos tenés, con la gente adentro, ¿cómo hacemos? Está bien, yo sé que para un empresario mejor comprar, hacer una inversión grande, tener una máquina mucho más grande de lo que necesita pensando a futuro, pero un Estado es el que tiene que regir ese tipo de cosas. Bueno, por eso se piensa en la renta universal también, porque es decir, soy lo más productivo posible, pero pienso en una renta universal para que nadie realmente la pase mal. Pero digo, tampoco quiero hacer hincapié en la propiedad de quién es la propiedad, ¿no? Porque el caso, por ejemplo, italiano, en el mercado alimenticio, a mí me parece muy virtuoso y es pura y exclusivamente capitalista. O sea, lo que hace el Estado es tratar de incentivar a las empresas alimenticias a que produzcan, les da créditos blandos, le da todo tipo de incentivo que nosotros hemos sabido precio acá. No le fija precio, pero ¿qué es lo que pasa? No necesita fijar precio. Porque yo viajo a ferias internacionales de alimentos 2 o 3 veces por año, y ahí lo que encontrás es que vos querés comprarte un arroz italiano, un acheto, vamos a decir, un vinagre italiano, vos tenés, no quiero exagerar, pero 200, 300, 400 empresas que hacen acheto. Entonces ni siquiera tenés que fijar precio, porque ahí sí rige la ley de oferta y demanda. ¿No? Ahí lo que ves es una demanda fenomenal y hay tipos que venden. Entonces la igualdad está abajo en la recepción de los estímulos. Claro. Ahí es donde se produce la igualdad, genera... Pero vos tenés acheto, claro, de 20 euros y de 4 euros. Ajá. O sea, y de hecho el aceite de oliva, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Italia está la mitad que lo que está acá en Argentina. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque hay tipos que producen aceite de oliva y producen desde muy barato hasta muy caro que te viene en diamantes. Entonces, lo que quiero decir es, a mí me parece que si queremos apostar por un capitalismo, tiene que ser un capitalismo como fue pensado en su origen, ¿no? De gran cantidad de competencia. Ajá. Pero este capitalismo concentrado... Sin acumulación, sin concentración. Sí, o una acumulación, digamos, que sea acorde a lo que es una pyme. O sea, y la salida, los próximos tiempos, ¿ves salidas a la situación económica de los países que son, los que son pobres quieren estar mejor, pero los que son ricos no quieren caer. Y en general lo que va
producir esto es una puja muy grande. Además de la puja que hay entre el capital financiero y el capital productivo, que la sigue habiendo y va a seguir habiéndola. Si como dijo mi compañero acá con mucha lucidez, dijo, si el hombre es el centro de la cuestión, bueno, pensemos cómo organizamos para beneficiar al hombre, no para el capital. No, a mí me parece que cada vez se va a ver más en contradicción esto y que los tiempos que vienen, siguiendo esta línea, van a tender a ser peores, ¿no? E incluso también, por poner otro ejemplo más, que me parece que va a tener principal relevancia, el tema climático, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de pequeñas empresas o de pequeñas cooperativas, estamos hablando de que vos cuidás tu entorno porque es donde vos trabajás. No es que toma la decisión un tipo de Estados Unidos a ver qué se hace acá y qué no se hace acá, que no cuida el medio ambiente porque no vive en ese ambiente que va a explotar. Entonces, a mí me parece que el mundo, hoy como está presentado, con un Trump, con un Putin, con cómo se están presentando en el plano mundial, yo no puedo ser optimista en esos términos. Larry, ¿querés hacer la última pregunta? No, bueno, este es el futuro que él ve y me parece que hay que repensar el capitalismo, si es lo que el régimen capitalista, la teoría económica del capitalismo es la que va a estar vigente en los próximos tiempos. Yo cada vez que hablamos de eso me acuerdo de Viaje a las Estrellas, en un tipo que se despertaba después de 400 años y decía, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué dinero? Nosotros no usamos más dinero. ¿Dónde están mis tierras, mis posesiones? No hace falta si viajamos por todo el mundo, por todos los mundos. Es decir, la guita va a dejar en algún momento de ser el centro para convertir al hombre en el centro, supongo, eso es lo deseado, y habrá que encontrar el camino para eso. Hasta eso se va a morir mucha gente. Guido, ¿algo sobre todo lo que hablamos que querrías agregar que no te hayamos preguntado? No, me parece que estuvo muy interesante la charla. A ver, a mí me parece que estamos en un mundo complejo. Me parece que también los lugares que han logrado desarrollarse lo han hecho de la mano de un Estado presente, de un Estado activo, así que eso me parece importante para destacar a nivel global. Si uno dice, bueno, ¿cuáles son los países que funcionan y cuáles son los países que no funcionan? Bueno, yo siempre digo que el Estado es una condición, la presencia del Estado, el Estado activo es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar un país, ¿no? Porque uno puede tener un Estado que interviene mal, como nos ha pasado, y que las conclusiones son malas, pero lo que sí estamos 100% seguros es que sin un Estado es imposible que te vaya bien, y me parece que eso es a lo que estamos yendo en Argentina, y ese me parece un error bastante grave que esperemos que se revierta pronto. Guido, muchísimas gracias por haber venido. Lamento no tener 2-3 horas más de programa, cambiar el nombre del programa por un ratito para hablar de todo el proceso argentino, ¿no? Porque en definitiva es interesante esto y es muy interesante también tu libro anterior. Así que muchas gracias por venir. Pasó Guido Agostinelli por Mundo en Clave. Y bueno, muy agradecidos